Hola chicos, bienvenidos a otra entrega de material del curso Biología Celular y Molecular perteneciente a egresa.cl, y en estas 4 clases abarcaremos todo lo que respecta al núcleo celular, pasando por los siguientes contenidos, que son las generalidades y evolución del genoma nuclear, estructura y replicación de los cromosomas desde un punto de vista macroscópico, el transporte nuclear, transposición de genes y algunas otras eventualidades que veremos en el proceso que son bastante interesantes. La bibliografía corresponde al libro Albert, Biología Molecular de la Célula, cuarta edición. Entonces, comenzando de lleno en lo que son las generalidades y evolución del genoma nuclear, acá tenemos un dicho que ya se conoce hace unos pocos años, en que el tamaño de los genomas no es lo sinónimo de complejidad. Y tenemos acá la comparación más impactante dentro de lo que son organismos eucariotas. Por ejemplo, las plantas, algunos tipos de plantas que tienen un genoma bastante grande, por ejemplo la azucena, que tiene un genoma haploide de 10 elevado a 11 pares de nucleótidos, versus por ejemplo Escherichia coli, que tiene un número más pequeño, pero no tanto más pequeño que el genoma de la levadura. Si nos fijamos acá, el ser humano está en esta zona donde nos tenemos que fijar. Entonces, ¿qué se puede deducir de este gráfico? Es que la complejidad de un organismo no se fundamenta en el tamaño del genoma, sino en la organización del genoma. Y acá tenemos algunos genes expresados en miles de nucleótidos. Por ejemplo, el gen de la beta-globina, que es una subunidad de la hemoglobina. Tenemos el gen de la insulina y genes más grandes, por ejemplo el gen de la tiroglobulina, que es un gen de 300.000 pares de nucleótidos. De la distrofina, que cuando está alterada forma una patología que se denomina distrofia muscular de Duchenne. Acá tenemos, y fíjense, esto es lo más importante en cuanto al genoma eucariota. Fíjense que la tiroglobulina tiene un gen de 300.000 pares de base, pero el tamaño del RNA mensajero es bastante más pequeño. Y la cantidad de intrones que tiene es bastante grande. Con respecto a otros genes, por ejemplo la beta-globina, que tiene 2 intrones, pero el RNA mensajero es mucho más pequeño. Por lo tanto, la complejidad de la expresión proteica del proteoma de los organismos eucariontes se radica principalmente en los mecanismos de modificación del RNA mensajero, más que la cantidad de genes que se encuentran. Y la cantidad de intrones, recordemos que regula el ordenamiento de los exones en lo que se denomina el splicing alternativo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo se expresan los genes. Esto se profundizará en la clase de expresión génica, pero podemos introducir un poco el proceso, en el cual nosotros tenemos un cromosoma constituido de 1,5 por 10 elevado a 8 pares de nucleótidos, que tiene aproximadamente 3.000 genes. Acá tenemos un aumento de una sección de este cromosoma, específicamente esta de acá, y vemos que tiene distintos genes. Este es el 0,5% del cromosoma y tiene 15 genes que están marcados en rojo. Y acá tenemos un gen grande, que está denominado acá y le hicimos zoom, que tiene 10 elevado a 5 pares de nucleótidos. Acá hay una región de DNA que es reguladora, y estos son los intrones que están en un color más amarillo damasco, y los exones que están en celeste. Nos fijamos que del DNA tiene que ocurrir la transcripción y la posterior maduración del transcrito primario para formar un RNA mensajero que tenemos acá. Entonces fíjense el tamaño del gen de aquí, y que finalmente para llegar a la expresión de este gen, para poder sintetizar proteínas leyendo este RNA mensajero en los ribosomas, pasaron muchos procesos en el cual muchas de estas regiones que no codificaban proteínas fueron extraídas, quedando este RNA mensajero bastante pequeño. Ahora vamos a hablar de un concepto que se denomina la fibra de cromatina, que es muy importante para entender la organización del genoma nuclear en sí. Entonces la fibra de cromatina se define como una fibra compuesta por DNA bicatenario unida a histonas. ¿Qué son las histonas? Las histonas son proteínas pequeñas, de un carácter básico, responsables de la compactación del DNA nuclear. Lo que ustedes tienen que recordar acá es que son proteínas básicas y que son proteínas pequeñas. Existen distintos tipos de histonas que vamos a profundizar más adelante. Y lo más importante es que tienen secuencias, o más que nada secuencias aminoácidas, que son capaces de interactuar con el DNA. Y acá vemos cómo se organizan las histonas y la interacción que tienen con el DNA. El DNA en rojo y las histonas en estas esferas de un color grisáceo. Acá tenemos un aumento. Y acá tenemos un detalle, que acá tomamos la histona H4, pero como les digo, más adelante vamos a hablar de los tipos de histona. Y nos fijamos que todas las histonas tienen un cuerpo
que es este de acá. Le vamos a poner una letra C, o mejor dicho, una letra CU de cuerpo. Y tienen, hacia este lado, tienen una zona que se denomina cola. Le vamos a poner CO. Y fíjense que en este diagrama, los aminoácidos que están con letras rojas denominan, como estos por ejemplo, denominan enlaces con carga, o sea, aminoácidos con carga positiva. Y de lo que nos interesan acá son las lisinas, que están denominadas con la letra K. En la cola, las lisinas sufren una acetilación, y esta acetilación permite la interacción con secuencias del DNA, que a su vez hace que se forme todo este compuesto entre histonas y proteínas, como unas esferas que vamos a analizar más adelante, denominadas nucleosomas. El nucleosoma, entonces, es un cuerpo constituido por DNA y por histonas, que es la organización que adquiere el DNA con las histonas. Como podemos ver acá, tiene forma de esfera, está constituido por dímeros, por dos dímeros H2A y H2B. Tenemos entonces 2H2A y 2H2B en la parte azul de este esquema, y en la parte celeste tenemos un tetrámero formado por H3 y H4. En este octámero de histonas, octámero significa 8 proteínas, se enrolla el DNA formando 1,7 vueltas alrededor de esta esfera de proteínas. Y en la parte B de esta figura tenemos un experimento que se basa en la extracción del DNA para poder saber qué tipo de proteínas forman, qué tipo de histonas forman los nucleosomas. Tenemos la cadena de DNA unida a histona, o sea la cromatina, a través de una nucleasa, o de una DNasa en particular, escindimos todos estos fragmentos de DNA que no están asociados a histonas y nos quedan los nucleosomas. Luego, a través de elevaciones con sal, podemos hacer que el DNA se disocie del octámero de proteínas, y por disociación por métodos bioquímicos podemos obtener, y acá tenemos dos partículas de H2A, dos partículas de H2B, dos partículas de H3 y dos partículas de H4. Y esto forma el octámero que tenemos acá de histonas. Y esto es una estructura, una fotografía, una microfotografía electrónica de transmisión, el cual muestra una estructura denominada el collar de perlas, que lo vemos acá. Fíjense que esta región es DNA, ¿verdad? Es DNA desnudo, o linker DNA. Es el DNA que enlaza los nucleosomas que vemos acá. Lo vamos a denominar con una letra N. Fijémonos que esto parece una estructura de un collar de perlas, en el cual este DNA, este fino DNA, DNA link, une cada uno de los nucleosomas. Esta es la estructura menos condensada que puede adquirir el DNA nuclear. Y acá tenemos un detalle cómo interacciona el DNA con el nucleosoma, y nos fijamos que en la parte interna del nucleosoma abundan secuencias en el DNA ricas en adenina y timina, o el surco menor, el surco menor interno, y hacia los lados externos, es decir, el surco menor externo, abundan pares guanina-citosina. Particularmente esto es por las interacciones con los aminoácidos acetilados que habíamos visto anteriormente. Para que las histonas puedan formar un nucleosoma relativamente estable y geométricamente dinámico, tenemos el siguiente orden, en el cual la H3 y la H4 se ordenan polarmente en esta zona, H2A y H2B se ordenan en esta zona, y H1, que es una histona que no habíamos mencionado anteriormente, es la histona que le pone el sello al nucleosoma. Vamos a retroceder un par de diapositivas y vamos a ver que aquí aparece la histona H1 y podemos ver que el DNA da una vuelta alrededor de este octámero de proteína, y la histona H1 sella esta unión de DNA con histonas para que el DNA, entre comillas, no se desenrolle en el nucleosoma. Acá tenemos un ejemplo más real, en que hay un núcleo globular de la histona H1, y podemos ver que interacciona con esta zona del DNA que está unido al nucleosoma, y así la histona H1 se enlaza a otra H1 y se empieza a formar lo que es la fibra de cromatina más condensada. Como podemos ver acá, esta es una estructura de la cromatina que es una fibra de 30 nanómetros, se le conoce por ese nombre, fibra de 30 nanómetros,
o también se le conoce como la estructura de cuentas. ¿Por qué esta estructura se llama cuentas? Nos fijamos que las histonas se ordenan de tal manera en que se forman seis distintas caras de nucleosomas con DNA compactado per se. Y quedan zonas de DNA que quedan libres de esta compactación, pero aquí se unen proteínas de DNA específicas que van a ayudar a que esta fibra se condense aún más. Porque recordemos que el DNA es una fibra que mide 2 metros de largo, y para introducirla en un núcleo que mide una millonésima de metro es bastante complicado y tienen que existir métodos de compactación especiales. Y la gracia de la cromatina es que tiene métodos bioquímicamente dinámicos para poder compactar esta molécula de 2 metros de largo para lograr unas estructuras bastante pequeñas que son los cromosomas, a las cuales vamos a llegar en poco rato. Entonces vamos a hablar de un concepto que se denominan cromosomas plumulados, que son estos que se ven acá en la fotografía, que pareciera que son como cromosomas, pero son bastante largos, se ven desordenados, y también se ven como con plumas, por decirlo de alguna manera, alrededor de ellos. ¿A qué se debe esto? En que las fibras de 30 nanómetros empiezan a interaccionar para condensarse más todavía, y se forman unas estructuras denominadas bucles, como esta que sale acá. Entonces, de tanto compactarse en torno a un eje central, los cromosomas empiezan a adquirir este como halo alrededor de un eje central, que se ve mejor acá. Y esto se debe a que los bucles son zonas del DNA que son transcripcionalmente activas. Por lo tanto, por ejemplo, en un cromosoma de un ovocito, particularmente van a abundar este tipo de estructuras en zonas donde los cromosomas se encuentran poco condensados, en zonas que no, en etapas del ciclo celular que no son metafásicas. Y acá tenemos esquemáticamente cómo los dominios en bucles se empiezan a formar en torno al eje del cromosoma, y nos fijamos que esta es la fibra de 30 nanómetros que habíamos hablado anteriormente, y que se empieza a condensar aún más, y empezamos a comprender un poco más la complejidad del proceso para poder condensar una fibra de DNA o una fibra de cromatina en su estado de mínima condensación al estado de cromosoma. También existe un concepto que se denomina cromosoma politénico, en el cual se ve particularmente en los estudios con glándulas salivales de Drosophila melanogaster, que si se fijan son cromosomas que tienen distintas bandas y son bastante grandes. Y estos también son cromosomas que están dispersos y tienen distintas zonas como burbujas, en el cual el DNA es menos compacto y menos denso debido a zonas en que aquí abundan secuencias más que el DNA tiende a ser más condensado, como vemos acá, y aquí hay zonas que el DNA es menos condensado. Y ahora vamos a ver qué significa esto. Acá tenemos el ejemplo particularmente esquemático del cromosoma politénico, y fíjense todos estos gránulos que se ven alrededor del cromosoma. Estos gránulos indican, a través de un experimento con gránulos de plata, indica que estas son zonas de RNA que se están transcribiendo de distintos genes. Pero los genes que están siendo transcritos salen desde este tipo de zonas, de las zonas más claras. Esto significa que la cromatina tiene que estar más suelta, más densa, menos densa, para que pueda ser leída por la maquinaria transcripcional y pueda ser transcrita. Entonces acá hay un aumento de la zona que estábamos viendo anteriormente. Si se fijan, todos estos gránulos de plata indican zonas de transcripción o zonas de síntesis de RNA, y esquemáticamente acá tenemos regiones de cromatina que están condensadas y tenemos zonas que tienen que descondensarse. Acá están los nucleosomas, lo voy a denominar con una flechita porque es del mismo color. Acá están las zonas del nucleosoma que están bastante laxas, y aquí empieza la maquinaria transcriptoria o transcripcional. Entonces acá el experimento que muestra acá se trata con una enzima denominada DNasa tipo 1 del páncreas. ¿Y qué se logra? Se logra particularmente la degradación de estos fragmentos de DNA que es más susceptible a la actividad de las DNasas porque es más delgado, y así se puede comprobar que existen distintos tipos de fibras de cromatina dependiendo de la actividad transcripcional que éstas tengan. Entonces aquí nos fijamos de una microfotografía electrónica de transmisión que tenemos la envoltura nuclear en una célula y tenemos la cromatina que se ve de esta manera como grumosa, y los granos de plata que indican la expresión de RNA se encuentran en las zonas donde la cromatina es menos condensada, es decir, en la periferia.
Entonces, para englobar el concepto de cromatina, tenemos tres distintos tipos de cromatina. Tenemos un tipo de cromatina que se denomina heterocromatina, donde tenemos la heterocromatina facultativa, en la cual es una cromatina que normalmente no expresa RNAs mensajeros, pero que sin embargo puede en determinados casos activarse y actuar, como es el caso del corpúsculo de Barr en las células dotadas de cromosomas XX. Tenemos otro tipo de heterocromatina, denominada heterocromatina constitutiva, la cual participa en la constitución de los centrómeros y no expresa proteínas. Y tenemos la cromatina denominada eucromatina, que es la cromatina transcripcionalmente activa, que es más susceptible a la actividad de las DNAsas y es la que habíamos visto anteriormente. Entonces hemos llegado ya al final de la primera parte de la entrega de núcleo. Tómense un descanso, revisen sus apuntes y nos vemos en una segunda parte para analizar otros procesos dinámicos del núcleo celular.